Bueno, bienvenidos al curso de Metodología de las Ciencias Sociales. Mi nombre es Guido Sánchez, los voy a estar acompañando en el transcurso de la materia. Esta es la cátedra de Diego Weisman, que es el profesor a cargo, el titular de la cátedra. La idea de estos videos es que ustedes puedan verlos cuando tengan tiempo, puedan ir pausándolos en caso de ser necesario. Y a su vez, también les voy a ir pidiendo que pausen el video en determinados momentos para hacer algún ejercicio, responder alguna pregunta. Esto es importante que lo hagan, ya que de esta forma ustedes pueden corroborar que van entendiendo y van siguiendo lo que vamos dando. Eh, Saben que hay actividades que van acompañando estas presentaciones y el contenido de lo que van leyendo, que es el libro de Klimovsky. Así que cualquier consulta que tengan, tienen mi mail para que me puedan enviar por cualquier duda. El objetivo de la materia, la ciencia ya no es lo que era, es criticar la forma en que uno entiende el pensamiento científico o las afirmaciones científicas al día de hoy. Esto como disparador, es común pensar en la ciencia como compuesta por leyes que son verdaderas, es decir, en la ciencia como un conjunto de leyes o de teorías o de afirmaciones que nos dicen la verdad, que nos brindan certeza, que nos dan certeza alrededor en cuanto a la realidad y en cuanto a nuestro conocimiento del mundo, y que además es un conocimiento sólido, fundamentado, seguro. Si algo nos lo dice un científico, tiene que ser verdad. Esta es una idea que está muy metida en el sentido común en la sociedad actual, donde los científicos tienen el rol de portadores de la verdad y que es una visión que nosotros desde la cátedra queremos criticar. Nosotros, el objetivo de esta materia no es solo dar el método científico, sino intentar que desarrollen un pensamiento crítico para poder nosotros realmente decirnos por qué tenemos que creer o no a lo que afirma un científico. ¿Cómo podemos criticar una teoría científica? De hecho, la postura que nosotros tenemos desde la materia, un poco de lo que nosotros queremos dejarles, es que la ciencia no nos brinda leyes o verdades últimas, sino que la ciencia es un proceso en construcción, de los cuales tenemos hipótesis, nos brinda toda una serie de teorías que son hipótesis, que no son la verdad última, y que por medio de la crítica y de poder contradecir esas hipótesis es que justamente la ciencia puede avanzar. Vamos a empezar primero definiendo lo que era el conocimiento científico para Platón. Platón, ustedes saben, era un filósofo de la antigua Grecia. Ahí tienen los años en los que vivió, entre el 427 y el 347 a.C. Era el discípulo de Sócrates. Y a su vez Platón fue el mentor o el maestro de Aristóteles. Digamos. Esos son los grandes tres filósofos que ustedes seguramente conocen de la secundaria o que conocen en general. Y que es muy importante, nosotros vamos a partir de ahí porque la filosofía clásica que ellos legaron constituyó la base sobre la cual todo el pensamiento durante la Edad Media y hasta la Ilustración, es decir, hablo del siglo XVIII, se consideraba toda la base del pensamiento científico hasta esa época. Es decir, tanto la física, la química, la medicina tenían sus raíces en la antigua Grecia y se tomaba a Platón y Aristóteles como las principales fuentes del conocimiento. Entonces, nosotros queremos partir de acá, evidentemente por el rol que ellos tuvieron en la historia del conocimiento, pero además porque la historia del conocimiento dio un salto cuando empezó a criticarlos. Entonces, la idea un poco es presentar en términos del pensamiento científico qué es lo que ellos pensaban. Platón, en sus conversaciones en el Teeteto, él criticaba lo que era hasta ese momento el pensamiento de los sofistas con respecto a la ciencia.
los sofistas, sobre todo para uno de sus representantes que era Protágoras, el conocimiento se daba a través de los sentidos y el conocimiento era algo totalmente sensorial. Y Platón critica esto como que esto da espacio para el subjetivismo, es decir, para que no hubiera un criterio de conocimiento que pueda ser único, porque el conocimiento podía ser distinto para cualquier persona, si solamente dependía de los sentidos. Para Platón tenía que haber una categoría objetiva del conocimiento. Entonces, planteó lo que para él era el conocimiento científico basado en tres categorías, o en tres requisitos que debería tener un conocimiento científico. Es decir, creencia, verdad y prueba. Básicamente, creencia implica que el pensador, el científico que afirma algo, tiene que creer en lo que dice. Eso es el primer requisito. El segundo es que sea verdadero, si tiene que ser verdad. Y el tercero es que tiene que haber prueba, tiene que estar probado que sea así. Y esto marcó un jalón, digamos, en la historia del pensamiento científico, en el cual Platón decía algo acá bastante profundo, que marcó y que llega hasta el día de hoy, que es que podemos obtener la verdad. Es decir, la ciencia es conocimiento verdadero y fundamentado. Este es lo principal que va a decir Platón. En cuanto a los tres requisitos, tengan en cuenta que los tres son requisitos necesarios para el conocimiento científico, según Platón. Es decir, si tuviéramos creencia y verdad, lo que afirmamos es verdad, pero no lo podemos probar, en ese caso solo estaríamos en presencia de opinión. No habría conocimiento científico. Para que haya conocimiento científico tiene que ser opinión o convicción que sea verdad, es decir, tiene que ser algo que vos creas, que sea verdad y que además esté fundamentado. Entonces las tres patas son importantes, son requisitos para el conocimiento científico. Ahora vamos a introducir el concepto de verdad según Aristóteles. Esto también es importante para hacia dónde vamos a avanzar. Aristóteles planteaba la teoría correspondentista de la verdad. Teoría correspondentista quiere decir que la verdad o lo que uno dice se corresponda con la realidad. Es una definición de algo que es verdadero que es bastante de sentido común. En este caso, una cosa interesante para marcar es que acá la verdad está planteada como una propiedad del lenguaje, es decir, de un enunciado. Es un enunciado el que puede ser verdadero o falso. ¿Y de qué va a depender? Justamente de que haya una correspondencia entre el pensamiento que se expresa a través del lenguaje, es decir, la afirmación, y lo que ocurre fuera del lenguaje en la realidad. Entonces yo digo, la mesa es de madera, eso va a ser verdadero. Esta afirmación que yo expreso a través del lenguaje, la mesa es verdadera, va a ser verdadera esa afirmación si la mesa efectivamente es de madera, si en la realidad la mesa era de madera. Acá hay un video que les dejamos, que les recomiendo que lo vean, es un video de John Searle, que habla del concepto del hecho o fact en inglés. Un hecho es una palabra que se usa para describir un estado de la naturaleza. Básicamente es cómo son las cosas en la realidad, independiente de si una afirmación es verdadera o falsa. Eso es un hecho. Más allá de lo que nosotros afirmemos, un hecho son las cosas como son. Solo un comentario. La entrevista de John Searle es muy cortita, está en inglés, está con subtítulos en inglés también, se entiende, véanla. Si no lo vieron, paren el video y vayan a verla. Lo voy a dejar en la descripción. Es muy importante que aprendan inglés, esto para el transcurso de su carrera, sea lo que sea que estudien. En nuestra materia, no vamos a tener casi textos en inglés, pero ya avanzando dentro de un par de años en la carrera, inevitablemente van a tener que leer en inglés y para muchas materias
casi el 100% de la bibliografía va a estar en inglés. Así que esto es muy importante que sepan inglés. Bueno, continuando entonces con la teoría correspondentista de la verdad. Lo que decimos es que una afirmación puede ser verdadera o falsa si se corresponde o no con un hecho, siendo que el hecho es lo que pasa en la realidad. Es decir, esto es bastante intuitivo. Aristóteles va a decir, verdadero es decir de lo que es, y de lo que no es, que no es. Y falso sería decir de lo que es, que no es, y de lo que no es, que es. Bueno, ahora fíjense estos siguientes ejemplos. El gato está sobre la mesa, la nieve es blanca, los perros miden 3 metros de altura. Paren el video, digan ustedes cuáles son verdaderas o falsas, según lo que ustedes piensan. Bueno, continuamos. Acá es muy sencillo. Acá básicamente es verdadero aquello que se corresponde. Por ejemplo, nosotros podemos saber que los perros miden 3 metros de altura, es falso. Porque no se corresponde con la realidad. La nieve es blanca o el gato está sobre la mesa, pueden ser, o sea, la nieve es blanca, pongamos que es verdadero, pero el gato está sobre la mesa, puede ser verdadero o falso. Y acá viene el siguiente punto muy importante que lo vamos a continuar después, que es la diferencia entre la verdad y el conocimiento de la verdad. Entonces, por ejemplo, tengo la siguiente frase. Existen otros planetas habitados en el universo. Díganme ustedes qué piensan acerca de la verdad o falsedad de esa frase. Bueno, paren el video, piénsenlo. Bueno, básicamente, acá, esta frase, al igual que el gato está sobre la mesa, en realidad nos muestra que esta frase puede ser verdad o puede ser falsa, que eso es una propiedad del enunciado, es una propiedad objetiva de la frase que se está diciendo, de la afirmación, que puede ser verdadera o falsa, pero otra cosa es que nosotros lo conozcamos. Ahora vamos a volver sobre el punto, pero básicamente es importante marcar esta distinción. Entonces llegamos al cambio del concepto en la ciencia. Y acá es donde entra el objetivo de la materia. Los requisitos que Platón planteaba para la ciencia no son más exigibles hoy en día. Es decir, nosotros, por ejemplo, la creencia ya no se considera más un requisito. No es requisito que un científico crea necesariamente en la conjetura que está planteando. De hecho, hoy en día se entiende la ciencia como un conjunto de conjeturas provisionales y corregibles. Es decir, son hipótesis o teorías que no requieren necesariamente que el científico las crea a la hora de hacer ciencia. Las hipótesis son hipótesis tentativas. Digamos, un científico a la hora de trabajar trabaja con distintas hipótesis y no necesariamente se le exige que crea en esas hipótesis que está planteando. Pueden ser tentativas, formas de acercarse a un problema. Es interesante entonces pensarlo de esta manera. Las leyes científicas no son leyes que se establecen de una vez y quedan para siempre. De hecho, la historia está repleto de leyes científicas que se creían de verdades finales y que después se criticaron. Un ejemplo es toda la teoría física de Newton, que bajo la relatividad general y la relatividad especial de Einstein fueron criticadas y se demostró que no eran tal cual como Newton las decía. Entonces, el conocimiento científico es un conocimiento que lo podemos describir como la mejor hipótesis que tenemos en el momento actual. Esto es lo mejor que tenemos hoy. Pero eso no implica para nada que en un futuro no lo podamos refutar, no lo podamos falsar. Entonces, nunca se termina de probar suficientemente una teoría científica. Nunca podemos terminar de decir una teoría es verdad, sino que es un proceso de construcción. Por eso, probar suficientemente, pongo suficientemente entre comillas, porque lo que, y ahora vamos a discutir después, en los futuros videos,
que cuándo podemos considerar que una teoría está lo suficientemente probada, no implica que lo vayamos, que hayamos probado una teoría lo suficientemente, no implica que en un futuro no podamos desecharla. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos la física cuántica. La física cuántica trabaja con modelos científicos que no son, que los propios científicos saben que no son la verdad. Son modelos que no son la última, no son la verdad no representan a la verdad de lo que están describiendo. No se corresponde exactamente con los hechos reales. Entonces, hoy en día nosotros consideramos que la física cuántica es parte del conocimiento científico. Ahora, les pregunto a ustedes, de nuevo, si quieren, bueno, acá, de nuevo, les pregunto, ¿para Platón este era conocimiento? Pausen el video. Bueno, la respuesta es que no. La respuesta es que no. Porque para Platón, el conocimiento requería que sea verdad en el sentido aristotélico, que haya una correspondencia exacta entre lo que se dice, la afirmación, y lo que es. Entonces, un modelo teórico que no es exacta la descripción de la realidad, no es ciencia, no es conocimiento científico para Platón. Bueno, entonces vamos a ver la distinción entre teorías y disciplinas científicas. Básicamente, nosotros vamos a definir a la ciencia por su método y los resultados que se derivan de ahí, que es lo que nos permite distinguir a la ciencia de la filosofía o el arte. Y vamos a empezar primero viendo el problema de las disciplinas científicas. Disciplina pone el énfasis en lo que es el objeto de estudio. Es decir, por el género de objetos que buscan investigar. Esto es lo que más comúnmente se conoce como ciencia. Entonces, por ejemplo, la física estudian, no sé, los cuerpos en el espacio y el tiempo, la geometría estudia figuras, la biología estudia seres vivos, la psicología estudia la conducta o el psiquismo. Pero hay una crítica a este enfoque de disciplinas científicas, que es que los objetos de estudio cambian a través del tiempo, a medida que van cambiando las teorías científicas. Entonces, un ejemplo que da Klimovsky en el libro es el de óptica, el de la óptica. La óptica estudia la luz, pero a la vez, con el transcurso del tiempo, se fue descubriendo que la luz funcionaba como onda y como partícula, y fue objeto de estudio también de la física y del electromagnetismo. Entonces, es un objeto de estudio que no se puede definir en una sola ciencia. Y por otro lado, y esto es interesante, esto es una de las preguntas también que tienen que pensar un poco más, con la física y la astronomía sufrieron cambios muy grandes en su objeto de estudio. Aristóteles tenía una concepción tanto de la física como de la astronomía con objetos de estudio distintos directamente de los que tiene hoy la física o la astronomía. Para Aristóteles, por ejemplo, el universo estaba fuera de la Tierra, estaba compuesto por el éter, que era una especie de quinto elemento sólido que no se podía atravesar, el cual rodeaba todo, que era el elemento más puro, y rodeaba todo el universo, digamos, conocido. De hecho, este elemento éter se mantuvo como algo que no se podía probar ni refutar en la ciencia casi hasta el siglo XX. Así que es interesante la historia del éter. Y hoy en día eso no se considera más. Lo mismo la física. La física para Aristóteles, los objetos partían del reposo y luego la física cambió el contenido del objeto de estudio completamente. Entonces, nosotros vamos a cambiar el enfoque de estudiar a las disciplinas científicas que se centran en un objeto de estudio o se definen por su objeto de estudio para estudiar las teorías científicas. Entonces, la teoría científica va a ser la unidad de análisis fundamental del pensamiento científico y es lo que nosotros nos vamos a centrar en estudiar o en describir. Una teoría científica no es más que
este conjunto de conjeturas que pueden ser más simples o más complejas acerca de cómo se comporta un sector de la realidad. Entonces, bueno, esto es importante que estas teorías científicas surgen a partir de un problema o una pregunta disparadora, es decir, tiene que haber algo que constituya un problema, que sea el origen para que se pueda plantear. Y esto contradice a una visión en la cual la ciencia surge de la mera observación. No, en realidad la ciencia debe surgir de un problema, de una pregunta que se tiene que responder. A partir de esa pregunta o ese problema disparador es que surge una teoría. Esa teoría intenta explicar, intenta predecir qué es lo que va a suceder, intenta hacer una conjetura acerca de eso que está sucediendo, y en función de que esa conjetura pueda servir o no, es que la teoría va a funcionar. Es decir, uno puede tener un problema, hacer una teoría frente a eso y que esa teoría sea falsa. Y en ese camino, falsando las teorías, es que la ciencia avanza. Ciencias fácticas, bueno, básicamente Klimovsky define las ciencias fácticas como todas las ciencias que estudian hechos de la realidad, o los facts, ¿no? Lo que se manifiestan en la realidad, que va desde la biología, la física o la economía, que son ciencias fácticas. Bueno, vamos a parar el video acá y vamos a seguir el próximo video.